La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Diego Garrocho, muy buenas noches. Buenas noches. Los tres forman hoy la mesa del análisis de Hora 25. La vamos a desplegar ahora mismo, pero antes vamos a actualizar lo que sabemos de la nueva matanza a tiros en un instituto de Estados Unidos con por lo menos 4 muertos y 9 heridos. Corresponsal Sara Canal, su última hora. Buenas noches, Aymar. Sí, las autoridades siguen investigando lo ocurrido, este tiroteo que ha tenido lugar esta mañana al empezar las clases en un colegio de unos 2.000 estudiantes y a unos 70 kilómetros al noroeste de Atlanta, en el estado de Georgia. Por ahora sabemos que el principal sospechoso está detenido, que se trataría de un adolescente y el número de víctimas podría aumentar. La policía ha evitado dar datos y el sheriff de este condado pide paciencia. Obviously, what you see behind us is an evil thing today. Ha hablado de una escena diabólica de caos y ha destacado que la prioridad ahora es evacuar a los alumnos y reunirlos con sus padres, algo que siguen llevando a cabo. Un tiroteo que ha sido condenado por la Casa Blanca y también por la candidata Kamala Harris, que hoy está haciendo campaña desde New Hampshire. We've got to stop it. And we have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. Desde allí ha exigido acabar con lo que ha definido una epidemia y ha aprovechado para defender leyes más estrictas contra la violencia armada, un llamamiento recurrente entre los demócratas cada vez que vemos una masacre de estas características, pero que al fin y al cabo depende del Congreso de Estados Unidos. Sara, gracias. A vosotros. En España, el juez ha dejado en libertad provisional al futbolista del Valencia, Rafa Mir, a pesar de que lo investiga por un delito de agresión sexual con acceso carnal. De momento se le ha retirado el pasaporte, va a tener que comparecer en el juzgado todas las semanas, y el diario El Mundo ha accedido al informe de la Guardia Civil, según el cual una de las denunciantes asegura que Rafa Mir la encerró en el baño, cerró el pestillo y le introdujo los dedos. Joan Jimeno. Ese es lo fundamental del relato de la víctima recogido en el atestado policial. La joven asegura a los agentes que Rafa Mir la sentó encima del lavabo y que entonces procedió a introducirle los dedos sin quitarle la falda mientras ella lloraba y le pedía que la dejara salir del baño. En vez de dejarla marchar, dice que siguió tocándola por todo el cuerpo. Me cogió de la cara y del brazo mientras me decía que le besara y otras cosas que no recuerdo porque estaba en shock. Este es el testimonio recogido en el informe policial publicado por el diario El Mundo. Siguiendo con ese relato, la víctima consigue zafarse de él dándole un empujón y entonces es cuando sale del baño. El atestado recoge que, según la denuncia de las dos jóvenes, la agresión empieza en el taxi de camino a casa del futbolista. Ahí es donde, dicen, Rafa Mir empieza a hacer tocamientos no consentidos a las dos jóvenes a las que había conocido esa misma noche en una discoteca de Valencia. Y en Francia se está celebrando en Aviñón el juicio por un caso horrible de agresión sexual. Una mujer de 71 años a la que su marido drogaba con ansiolíticos para dejarla inconsciente y a partir de ahí, una vez ya sometida químicamente, él la ofrecía a otros hombres para que la violaran. Más de 50 hombres la agredieron sin que ella fuera consciente. Esto sucedió durante por lo menos 9 años. Ella padece estrés postraumático, padece 4 enfermedades sexuales contraídas en esas violaciones. Todo se destapó cuando en 2020 a él, al marido, lo detuvieron por grabar en un supermercado debajo de las faldas de varias mujeres. Lo descubrieron con las cámaras de seguridad. La policía fue a la casa del hombre a buscar más material grabado que pudiera tener en el ordenador y se encontraron con miles de fotos y vídeos de su mujer inconsciente y siendo violada por 50 hombres. 50 hombres, 92 violaciones contabilizadas. Había algunos de ellos que repetían. Algunos, pocos, han reconocido que sabían que ella estaba sometida químicamente. Otros insisten en que pensaban que la mujer se hacía la dormida en algún tipo de juego sexual. Bueno, ahora ella, la víctima, ha decidido que el juicio sea público para exponer públicamente a todos los violadores, empezando por su marido y padre de sus 3 hijos, que acompañan a la mujer allí durante las vistas. Ella está a cara descubierta, está yendo a cara descubierta. Los 50 violadores están intentando como pueden taparse con la camiseta, con el jersey, con lo que sea. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Es una historia monstruosa. Sí, llevaban juntos esta pareja desde que tenían 18 años.
Esto es lo que se conoce como el amor de una vida. Y tienen 3 hijos y varios nietos, y una de sus hijas ha dicho: yo nos recuerdo siempre felices y pensaba que mis padres también lo eran. A ver cómo te digo esto. La violencia sobre la mujer, incluso la violencia monstruosa y sistemática que convierte a esa mujer en un trozo de carne dormida a disposición de quien quiera, puede estar tan interiorizada que no perturba la felicidad de una familia, ni siquiera la felicidad supuesta de la propia víctima. La tuvieron que avisar, acabas de explicarlo bien, le tuvieron que dar un toque en el hombro para decirle que la llevaban violando casi 10 años. Pudo haberse muerto sin saber que su marido era su verdugo y que tenía junto a él decenas de cómplices. Es una historia de terror, pero también esto es una encuesta, ¿eh? Es una encuesta con resultados bastante preocupantes. El marido ofreció a esta mujer a más de 50 hombres, no se sabe a cuántos exactamente. La han violado 51. Varios, como has dicho, repetían, pero también muchos, algunos por lo menos, rechazaron a la mujer por estar inconsciente. ¿Sabes cuántos denunciaron que había una mujer drogada y dormida en una casa siendo violada? Ninguno. Nos preocupamos con razón por las dificultades a las que se enfrenta una mujer cuando quiere denunciar una violación. No tenemos ya ni idea de las dificultades de algunas mujeres para saber que han sido o están siendo violadas. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un bico. En unos minutos va a estar aquí en este estudio el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha dedicado la tarde a convencer en el Congreso, o a intentar convencer por lo menos a los diputados de la pertinencia del nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El propio presidente Pedro Sánchez ha hecho hoy una defensa pública de su todavía ministro, inminente gobernador, frente a quienes critican el salto directo de Escrivá desde el Consejo de Ministros a este organismo independiente. Muy pocos economistas tienen el conocimiento, la experiencia y la altura de Estado que tiene José Luis Escrivá. Creo que es fundamental que los mejores participen en la gestión de lo común, de lo público, y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Y José Luis Escrivá es uno de los mejores. Por eso creo que con José Luis Escrivá el Banco de España gana un gran gobernador y la economía española sale reforzada y prestigiada a nivel europeo y a nivel internacional. Antes de que venga Cuerpo, ¿cuál es tu posición, Morillo? Bueno, yo creo que el currículum de Escrivá deja pocas dudas sobre su capacidad técnica y sobre la valía y el perfil de sobra acreditado para ser gobernador del Banco de España, pero yo tengo un problema con el hecho de que salte directamente del Consejo de Ministros al Banco de España. Me parece que hay que, esto de como la mujer del César, hay que serlo y parecerlo, y es verdad que a mí me genera muchas dudas este tipo de saltos. No es una cuestión de puertas giratorias, ojo, porque este señor no salta a la banca privada como en su día pudo hacer otro ministro del PP, Luis de Guindos, ¿no? Se trata de otra cosa. Yo sí creo, en contra de lo que el ministro Cuerpo ahora vendrá otra vez aquí a contarnos, que el Banco de España sí tiene una labor que va más allá del asesoramiento al gobierno. Un Banco de España tiene capacidad de amonestar al gobierno públicamente y de decir por aquí no, o de tener un papel, bueno, no vamos a decir de control, porque no está así definido, pero sí tiene que tener un papel que para mí exige por lo menos un periodo de transición y de independencia de la persona que va a ocupar la responsabilidad, ¿no? Garrocho. Yo vuelvo a coincidir con el presidente Sánchez, esta vez coincido con el presidente Sánchez del año 2016, cuando lamentaba el haber nombrado gobernador, el que se hubiera nombrado gobernador del Banco de España, a un responsable político como fue Fernández Ordóñez. Yo creo que es muy común, quienes creemos en la limpieza de las instituciones, normalmente lo que hacemos son análisis que deben prescindir de los nombres concretos, y se tienen que establecer reglas que sean constantes y sean comunes, y asumir que en principio alguien pueda pasar de un Consejo de Ministros a otra alta magistratura
magistratura, eso no es deseable, y sobre todo a magistraturas a las que se les presupone una cierta imparcialidad. De modo que yo creo que es irrelevante, y además todo el mundo sabe que es irrelevante la calidad, que está fuera de duda, o la trayectoria académica e intelectual del ministro Escrivá. Me atrevería a decir incluso que es alguien que se ha destacado por exhibir en determinados momentos una cierta independencia, pero esto es un gesto de fuerza y sobre todo yo creo que esto redunda y llueve sobre mojado, porque no es un caso aislado, no es que simplemente nos hayamos encontrado con una vacante vacía y que no hubiera otro economista de prestigio. Este gobierno lo ha hecho más veces, hemos visto cómo Dolores Delgado pasaba de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado, hemos visto que Juan Carlos Campo ha pasado de ser ministro de Justicia a ser magistrado del Tribunal Constitucional, y en el fondo yo creo que esto es uno de los elementos que vuelve a erosionar no solo a las instituciones, sino a la opinión pública, porque obligarnos a legitimar esto es asumir precedentes que van a ser peligrosísimos, porque si cada partido político vuelve a degradar las instituciones públicas, el que venga se va a ver legitimado de nuevo a volver a rebajar ese estándar. Yo espero que de verdad el ciclo regeneracionista en España se dé la vuelta y empecemos a interpelar con mucha más exigencia a todos los partidos políticos y en este caso el gobierno. Maraña, ¿cómo lo ves? Bueno, yo coincido en que alguien pase directamente de un gobierno a presidir un órgano que se define por su autonomía del gobierno, no contribuye precisamente ni a la credibilidad ni al prestigio de ese órgano, ¿no? De modo que, al contrario, puede perjudicarlo. Yo creo que en ese sentido lo perjudica. Así que sería conveniente que, igual que en ese acuerdo para el Poder Judicial, si recordamos la literalidad de ese acuerdo, veremos en qué se concreta posteriormente, ¿no? Pero se incluía el hecho de que se establecieran límites y no hubiera pasos directos de un gobierno a un cargo del Poder Judicial o de la Fiscalía. Pues yo creo que convendría legislar. 5 años para ser fiscal general del Estado, un barbecho de 5 años. Vamos a ver si eso se concreta legislativamente, ¿no? Pero en ese sentido creo que por las mismas razones, por los mismos principios, convendría legislar en ese sentido en órganos autónomos que tienen que ver con la economía, ¿no? Dicho esto, bueno, yo rechazo los exabruptos y las hipérboles que he escuchado a lo largo del día desde la oposición y desde algunos medios, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que también estamos de acuerdo, no hay duda alguna sobre la capacidad, la cualificación del ministro Escrivá. Hay que recordar el currículum del propio Escrivá, fue elegido, nombrado por el gobierno de Rajoy para un cargo como era la presidencia de la AIREF, otro órgano autónomo y de mucho más control, diría yo, respecto a la supervisión de políticas económicas. Y segundo, hay que recordar, porque yo creo que hay cierta confusión sobre lo que significa las funciones del Banco de España y el concepto independencia. Primero, el Banco de España, efectivamente, yo creo que lo ha recordado hoy el ministro Cuerpo, pero vamos, no hay más que comprobarlo, ¿no? El Banco de España no supervisa al gobierno, supervisa a los bancos. Y en ese sentido sería de agradecer que exigiéramos mucha más capacidad a un gobernador del Banco de España para supervisar a la banca que para supervisar al gobierno. Porque respecto a los estudios, informes, etcétera, que no exigen cumplimiento, no tienen una obligación por parte del gobierno de cumplir lo que digan esos estudios. Menos mal, porque ha habido estudios, informes del Banco de España, por ejemplo, sobre el salario mínimo y sus consecuencias, de la subida del salario mínimo, o sobre la reforma laboral, que mejor meter en un cajón y olvidar, porque se ha comprobado con el tiempo que decían exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido. Así que yo creo que hay que perfilar y definir y matizar lo que es, por un lado, la conveniencia, insisto, de legislar para que en la apariencia, al menos, de los órganos autónomos y sus responsabilidades no se pueda confundir y sospechar que hay una intencionalidad política en sus nombramientos. Y segundo, definir y aceptar que las funciones del Banco de España y la cualificación del señor Escrivá pues no tienen por qué perjudicar al funcionamiento del día a día del Banco de España. Por último, digo mi interpretación personal desde el punto de vista político de que en un momento dado Pedro Sánchez, que obviamente es consciente de lo que se iba a encontrar al hacer este nombramiento, pues yo creo que hay pocas dudas de que se puede concluir que ha llegado un momento político en el que Pedro Sánchez
asume que no le importa esa apariencia. Es decir, que llega a la convicción de que, bueno, se me va a criticar igual, se me va a atizar igual, ya lo ha demostrado con algunos otros nombramientos, que efectivamente puede llegar a la misma conclusión, decir, oiga, no está usted ayudando a la apariencia de imparcialidad, de prestigio, de autonomía de ese órgano. Bueno, da la impresión, creo, y esto es deducción, no es información, de que el presidente del gobierno ha llegado un momento en que asume la crítica va a ser igual de dura, por lo tanto voy a nombrar a quien creo que debo nombrar. Y esto es lo que ha ocurrido. Yo creo que es todavía peor, que decir, yo no creo que Pedro Sánchez haya nombrado a Escrivá a pesar de las críticas, sino porque sabía que le iban a criticar. Tiene algo de exhibición de fuerza, porque incluso se puede buscar, y es decir, que alguien haya sido ministro demuestra o puede ser indiciario de que puede ser una persona influenciable, pero también se pueden encontrar personas muy influenciables de fuera, y lo hemos encontrado, y existen también de todos los colores escenarios de ese tipo. Cuando a plena luz del día y después de que la banca se hubiera pronunciado, de que existieran ya muchos indicadores públicos que advertían que un nombramiento de este tipo iba a generar un cierto escándalo, que se haga, además en contra, digamos, de la tradición de negociarlo con el partido de la oposición, es un gesto de una cierta soberanía, si queremos, creo, ser benévolos, y si queremos ser un poco más críticos, de soberbia por parte del presidente, porque era obvio que se iba a despertar esta crítica que, insisto, es legítima. Y también es decepcionante, es verdad que estamos hablando además continuamente sobre la necesidad de legislar determinadas cosas, pero no podemos, creo, perder la lucidez de dejar de lamentar que haya que legislar el sentido común, porque de pronto vamos a encontrarnos que tenemos que legislar que uno no pueda nombrar a su hermano para una determinada magistratura. Y cualquiera pensaría que la propia vergüenza pública, que la responsabilidad civil y el sometimiento a un escrutinio público nos debería llevar a estar obligados por un pudor moral que nos impediría hacer ese tipo de cosas. Entonces, legislarlo sí, pero asumamos este hecho. Esa legislación ya expresa una derrota de índole moral. Yo sí quiero, es verdad que el Banco de España tiene la misión de supervisar el sistema bancario y no de fiscalizar al gobierno, pero hay una misión que tiene el Banco de España, que es que a través de sus análisis de la situación, de sus análisis macroeconómicos, puede ayudar a formular las políticas económicas, y estamos muy acostumbrados a titulares como el Banco de España avisa que la deuda está disparada, el Banco de España alerta de que la política económica del gobierno va a recibir un varapalo de Bruselas, el Banco de España avisa y alerta, son titulares comunes cada vez que el Banco de España hace un informe. Quizás el señor Escrivá se sienta con manos libres y con independencia para recriminar públicamente la política económica que hace el gobierno, en el que él todavía hoy está sentado en el Consejo de Ministros. Puede ser que sí, porque es un señor que ya hemos demostrado que va por libre en muchas ocasiones, pero a mí me genera duda. O sea, yo creo que cuando tú has formado parte de ese gobierno, no tienes manos libres para criticar públicamente las políticas de ese gobierno. Por lo menos no tienes tanta libertad como si no acabas de salir de ahí. Es que él ha formado parte de esas carteras económicas hasta ahora mismo, y es verdad que eso no es una labor ni de fiscalización ni de control, pero creo que es una labor que hace el Banco de España, que hasta ahora por lo menos los periodistas hemos comprado con titulares cada vez que ha habido un informe, o sea que informaciones hemos dado, eso sirve, claro. Pero Maraña, Fogaz, que quiero avanzar. Sí, muy rápido. A ver, yo entiendo que la personalidad y la trayectoria de Escrivá, tengo serias dudas de que no diga lo que él considere que debe decir en cualquier momento, con cualquier decisión política. Pero quería añadir un factor también. Es que parece que asumimos que cualquier perfil técnico o tecnócrata no tiene ideología. Es a lo que me refería antes, he aludido a lo que es el tema de las funciones del Banco de España. Pero por otro lado está ese concepto de independencia que a mí me parece que está muy distorsionado. ¿Esto qué es? Que cualquier tecnócrata no tiene una posición ideológica. No. Lo habitual, lo que nos hemos encontrado tradicionalmente, es que los perfiles tecnócratas han solido asumir y practicar una ideología neoliberal. Y entonces resulta que si uno es tecnócrata es independiente, pero si uno, por su paso por distintos ejecutivos o cargos, demuestra tener un talante más progresista, entonces es que no es independiente. Oiga,
un poquito de respeto, ¿no? Pero Escrivá formó parte de los hombres de negro que vinieron aquí a hacer los recortes de Bruselas, y eso lo ha contado muchas veces, o sea que tampoco es verdad que tampoco es que tenga un perfil. Tampoco es que sea un rojo peligroso. Bueno, a ver, la salida de Escrivá, la salida de Escrivá ha precipitado un cambio dentro del gobierno, además en el corazón de la Moncloa, que es la jefatura de gabinete del presidente del gobierno, que es un cargo de muchísimo poder. Sánchez hace ministro a su hasta ahora jefe de gabinete, Óscar López, y de esa manera formatea, digamos, su equipo más directo y sus líneas de gobierno para una segunda etapa de la legislatura, que por lo que nos ha contado hoy en su discurso de inicio de esta segunda temporada, digamos, de la legislatura, pretende centrar en reforzar el estado del bienestar. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Lo ha dicho el propio Sánchez, el gobierno inicia el curso con nuevas ideas y, aunque mínimo, haciendo también un reajuste en los equipos. El presidente ha querido aprovechar la salida de Escrivá para reforzar el perfil político de su gabinete. La cartera de transición digital pasa de estar dirigida por un independiente, un técnico sin carné de partido, a lo que se conoce como un pata negra, que ha hecho su carrera en el aparato de Ferraz. A López, varias fuentes socialistas le reconocen autoridad dentro del PSOE. Como jefe de gabinete ha hecho también de enlace entre la Moncloa y Ferraz, y los socialistas coinciden en que su perfil le permitirá entrar al cuerpo a cuerpo con la oposición. Más allá de sus responsabilidades, defender también la estrategia del conjunto del Ejecutivo. Todo para afrontar un curso incierto, pero ante el que Sánchez ha querido dejar claro no va a flaquear. Que la dificultad no va a disuadirnos. Al contrario, hay gobierno para largo. Y si algo ha aprendido este Ejecutivo es a navegar con el viento en contra. Para esa travesía, Sánchez ha querido además recolocar las prioridades. Acabó el curso poniendo la regeneración democrática en el centro del discurso. Hoy prácticamente no lo ha mencionado y se ha esforzado sobre todo en dar argumentos para combatir el relato de la derecha sobre la financiación, criticando que las comunidades del PP denuncien falta de recursos para sufragar los servicios públicos mientras bajan impuestos o llevan a cabo privatizaciones. Nosotros, por tanto, señoras y señores, lo que estamos haciendo es cumplir. Y el problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha no han dedicado esos recursos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba. Sánchez, que ha recuperado también el discurso más beligerante contra las élites. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Y ha prometido, de hecho, Aimar, medidas para acabar con los privilegios y subidas fiscales a las rentas más altas. ¿Qué os ha sugerido el discurso de inicio del curso político del presidente Morillo? Bueno, pues la verdad que a mí me sorprende. Me parece llamativo el tono de tranquilidad y de convencimiento y de superioridad con el que habla, de superioridad en el sentido de que no se ve en ningún momento amenazado ni acorralado. Al revés, por ejemplo, utiliza metáforas como estas del más transportes públicos, más autobuses y menos Lamborghini, ¿no? Que es un poco también provocador. Yo, por ejemplo, frente al tono de Montero en el Senado, que había momentos en los que de verdad se notaba que estaba en una situación complicada, y mira que a Montero no le faltan tablas para dar la cara por cosas y para públicamente enfrentarse a la oposición, y además tiene brío y lo hace políticamente bien, pero frente a momentos de ella, de debilidad, de que no sabía muy bien cómo salir del atolladero, el presidente Sánchez muestra mucho desahogo en sus comparecencias, y es verdad que él está plenamente convencido de su hoja de ruta. Ese mensaje de no os preocupéis, que va a haber el doble de fondos de solidaridad y financiación para todos, y voy a poner sobre la mesa el doble de fondos para todas las comunidades, a ver quién me puede decir que no. Ese ataque, esa confrontación directa con comunidades del PP, en mi caso yo me sé mejor Andalucía, ¿no? Por el número de cierres de colegios, por la atención en la sanidad, o sea, a la ofensiva. Y esto es muy de Pedro Sánchez, la verdad, es muy de su figura política y forma parte de su perfil como presidente, ¿no? Nada de aparecer acogotado en un comienzo de curso realmente complicado, donde acaba de sacarse de la manga la convocatoria al adelanto de un congreso, tiene que negociar algo tan complicado como la financiación autonómica contra las cuerdas con Esquerra, con Junts y mayoría en el Congreso para sacar adelante un presupuesto, y nada de eso. Nada de esas dificultades afloran, desde luego, ni en su fondo ni en su forma a la hora de comparecer.
Sí, yo creo que vuelve a demostrar que es alguien que sabe jugar perfectamente a esto. Es decir, a Pedro Sánchez se le pueden criticar muchísimas cosas, pero sabe jugar. Y además yo creo que este es uno de los errores. Normalmente cuando la derecha más enfurecida lo critica, a veces olvida que es mucho mejor jugador. Y es decir, van a tener que ser mucho mejores y van a tener que afinar, digamos, también su disposición teatral, porque Pedro Sánchez es uno de los políticos que mejor ha entendido la comunicación política en el siglo XXI. ¿Esto es necesariamente bueno? Lógicamente no, y aquí es donde viene una segunda parte. Cuando un político te dice que hacen falta más autobuses públicos y menos Lamborghinis, claro, solo un psicópata puede decir que no, que hacen falta más Lamborghinis, o solo alguien, digamos, que esté muy atrapado en una lógica de yados. De modo que, claro, él lanza un mensaje... Bueno, luego te voy a matizar un poco eso. Bueno, pero quiero decir que lanza un mensaje donde, digamos, normalmente el 90% de la población razonable efectivamente entiende que tanto su abuela como su hija como su primo necesitan autobuses públicos y uno mismo, y que los Lamborghinis son sobre todo una expresión de mal gusto, pero también es una decepción. Una horterada, quieres decir. Una horterada, pero también es una decepción. No es anunciante Lamborghini, ¿no, Claudia? Si somos... La vamos a estar liando aquí. No, yo no me meto con Lamborghini, defino el discurso que está haciendo. Que no vea yo al volante de un Lamborghini. Pero no deja... Pero después de esto... Que cuando cumplís los 50 hace cosas muy raras, ¿eh? Bueno, y con los 40 la moto yo estoy enfadadísimo. Estoy en ese umbral donde de pronto todos mis amigos están comprando motos y me preocupan. Hay que hablar un día... Perdonad la cuña, hay que hablar un día de cómo envejecen los hombres, ¿eh? Lo de la vejez masculina. Muy interesante debate. Es un debate que hay que abrir algún día. Algo que aportar, Jesús. Sí, sobre esto último. Pero, volviendo y remato, no deja de ser decepcionante, ya volviendo a la cuestión seria, es decir, que ante un curso político como el que nos estamos encontrando, lo que intentemos es soltar la tinta del calamar y hablar de los Lamborghinis. Es efectivo, es decir, que nadie se lleve las manos a la cabeza, sobre todo pienso en quienes tienen que rebatir a Sánchez, pero de nuevo se nos está desplomando la calidad del debate público. No, a ver, yo reconozco que es provocador, que si quieres hasta demagógico, la comparación que hace, ¿no? Pero también es muy eficaz, y lo que discutía o la matización que te quería hacer, no es tan lejano el discurso en el que se decía aquello de yo lo que defiendo no es que en mi país haya menos ricos, sino que haya menos pobres. ¿Te acuerdas? Esto era un reproche permanente que se hacía sobre las políticas, digamos, progresistas o socialdemócratas. Y esta ecuación que establece de manera muy populista, si quieres, Pedro Sánchez hoy, yo creo que es un mensaje en ese sentido de defensa de un discurso y de unas políticas socialdemócratas que apoya o que simbolizan pues lo que ha explicado de la apuesta por la progresividad fiscal, por ejemplo, ¿no? O por las políticas públicas, o por la apuesta por las infraestructuras públicas, que es lo que simboliza los autobuses públicos respecto al Lamborghini o a cualquier vehículo de lujo que solo pueden tener un 1% de la población, y creo que exagero, ¿no? O sea que admitiendo ese punto, digamos, populista o demagógico, pero tiene un simbolismo y tiene una relación con lo que es la apuesta por unas políticas. Dicho esto, yo creo que efectivamente el mensaje que lanzaba hoy Pedro Sánchez es muy sencillo. Es, oiga, estoy aquí para 3 años más. Y esto va en serio, con todas las consecuencias. Y uno se pregunta, ¿y cómo? Y ahí es donde vienen todos los apellidos, todos los matices, todas las cuentas que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo y para qué? Bueno, ¿para qué? Yo creo que lo ha explicado más que el cómo, ¿eh? El para qué, yo creo que él ha hecho una apuesta que además ha contrapuesto a las políticas y ha especificado que en algunas comunidades autónomas donde gobierna hace el PP, que son muy diferentes a esas, ¿no? Me ha dicho que es para pagar a los ricos, es decir, yo creo que esa es una manera de resumir a todas las comunidades, no se puede negar, que renuncian a determinados impuestos, que eso favorece a determinadas élites, eso es así. Y no tiene discusión. Y podemos empezar por Madrid. Eso es así. Y te puede parecer bien o mal, o las consecuencias son unas u otras, pero es así. Entonces son el mensaje las principal... que han votado los madrileños también, ¿perdón? Que son las políticas que legítimamente han votado los madrileños ateniéndose a ellos. Bueno, yo no soy muy partidario de analizar las razones del voto, porque nunca sabes, es decir, por qué vota cada cual. No seríamos demócratas y los invalidaríamos, pues claro, pero por eso es digo un gobierno legítimo, es decir, que lo que hay que aceptar son los resultados. Si alguien ha votado en Madrid Ayuso porque resta impuestos a los ricos, y no pero no mintió, lo sé, ¿no? Yo no tengo datos para eso. Bueno, ahí habría más que discutir, porque cuando se trata de políticas fiscales no escucho nunca a ningún político que claramente en un programa electoral diga yo soy partidario de rebajar los impuestos a los ricos y de subirlos a las clases medias. Nunca.
o de que soporten más carga las clases medias, que es la consecuencia obvia de que se resten a los ricos. Pero bueno, ese es otro debate. Yo solo por resumir respecto al discurso de hoy, lo que digo es que el mensaje principal es ese, que probablemente en una situación de incertidumbre, pues provocado por el acuerdo PSC-RC, que todavía no sabemos el detalle y cómo se va a poder desarrollar o no, o aprobar en el Congreso. Y otros muchos factores, el mensaje del presidente ha sido, oiga, esto va para largo y hay legislatura. Morillo, rematas. No, pero que es verdad que la habilidad de su comparecencia es que estemos aquí hablando de lo que a él le interesa, es que hay dos modelos. El mío es subir impuestos a los ricos para que haya más para las clases medias y para que haya más servicios públicos y para mejorar la financiación pública. Y realmente la pregunta es cómo va usted a conseguir que entregándole a Cataluña, que es una de las 4 comunidades aportadoras netas de fondos al sistema de financiación, la llave de la caja, haya más fondos para el resto que tiene necesidad de que haya solidaridad. O sea que al final la pregunta importante que tiene que poner sobre la mesa, que es esa, porque a mí me parece que todavía tiene mucho que explicar el Partido Socialista y el Gobierno de qué tiene de socialdemócrata entregar una especie de cupo de concierto al estilo del Vasco a Cataluña, o cómo va usted a sacar adelante unos presupuestos generales del Estado para hacer todas esas políticas que usted está aquí defendiendo, con qué apoyos cuentan en el Parlamento. Eso al final no se escabulle. Fantásticas preguntas para el ministro de Economía, que está entrando por la puerta. Se sienta y empezamos. Hora 25, con Aimar Bretos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Pues fenomenal, la verdad. Oye, pues qué bien, ¿no? Que últimamente en esta primera semana de septiembre, cuando le preguntas a alguien cómo está, todo el mundo te dice, no puedo. ¿De bajón? No, yo todavía le decía antes a su compañero que si cierro los ojos y me concentro, casi que escucho el mar todavía. O sea que venimos con pilas cargadas, como decía el presidente. ¿Qué mar se puede decir? ¿El norte, el sur? Bueno, a mí me encanta Menorca, la verdad. Más allá de mi pueblo, donde siempre paso un rato, pero si tengo que elegir mar, elijo Menorca. Venga, presidente, menos mares y vamos a... presidente, ministro. ¿Cuándo se tomó la decisión de que Escrivá fuera el nuevo gobernador del Banco de España? Bueno, nosotros, como bien sabe, pusimos sobre la mesa la negociación con el Partido Popular. Ya sabe que tenemos este acuerdo tácito donde, diríamos, renovamos de manera conjunta a la cúpula. El presidente del Gobierno, es decir, el Ejecutivo, tiene la capacidad de nombrar al gobernador y se le da esa posibilidad al principal partido de la oposición de nombrar al subgobernador. Nosotros pusimos el nombre de José Luis Escrivá sobre la mesa en verano, justo cuando se terminó esa negociación exitosa del Consejo General del Poder Judicial, pues entendimos que ya se podía abrir la vía, ¿no?, a seguir negociando en un entorno también pues de confianza institucional la renovación de otras instituciones, entre ellas el Banco de España. Claro, lo que pasa es que si ustedes pusieron el nombre de Escrivá, iba a ser Escrivá sí o sí, hay poca negociación había, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que entender bien de qué trata este tipo de acuerdo, ¿no? Y como decía anteriormente, lo que se trata es de la renovación de la cúpula. Y en esta renovación de la cúpula está en la propia ley. Le corresponde al presidente del Gobierno el llevar adelante el nombramiento del gobernador. Y lo que entendemos es que se puede llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición para que ellos, diríamos, participen con el nombramiento del subgobernador, de tal forma que la cúpula quede compensada, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto podamos tener una aproximación conjunta en este contexto de colaboración institucional. Ellos ya han dicho que están tan cabreados con el nombramiento de Escrivá que renuncian a poner o a proponer, digamos, al subgobernador o subgobernadora, y entonces ustedes han anunciado esta tarde que, de acuerdo, que ya la proponen ustedes y que va a ser mujer. ¿Quién va a ser? Bueno, nosotros tenemos que seguir adelante con la renovación, puesto que finaliza el mandato de la actual subgobernadora el día 11 de septiembre y tenemos que asegurar el buen funcionamiento y la normalidad en la operación, en la operativa diaria del Banco de España. Como bien decía, el Partido Popular se salió de la negociación entendiendo que ellos tenían esa capacidad de vetar algo que legítimamente le correspondía al Gobierno, ¿no? Pues bien, nosotros evidentemente no vamos a dejar los puestos de la cúpula sin cubrir y vamos a cubrir el puesto también de la sustitución de la subgobernadora con una mujer para mantener ese equilibrio de género en la cúpula,
que se sabrá, cuyo nombre se sabrá en tiempo y forma. Ha llegado al final a la respuesta. Ya he visto. ¿Será también de perfil político? Bueno, yo no diría que el señor Escrivá es de perfil político, por lo menos no solo de perfil político, ¿no? Que yo creo que es un matiz muy importante. El señor Escrivá, el ministro Escrivá, todavía ministro Escrivá, tiene un perfil eminentemente técnico también, y eso es muy importante cuando hablamos de las cualificaciones necesarias precisamente para ejercer como gobernador. De hecho, está en la propia ley, la necesidad de que el gobernador tenga ese expertise, esa experiencia, esa cualificación en términos financieros y monetarios, ¿no? Y en este caso se cumple sobradamente. ¿No había nadie más también apto para el cargo y que no estuviera en el Consejo de Ministros? Quiero decir, el gobierno no podía haberse ahorrado este sapo de que llevemos todos 2 días diciendo es que sale del Consejo de Ministros y que la oposición reciba combustible para su discurso del gobierno, se mete en todas las instituciones, organismos independientes, autónomos. O sea, ¿no se lo podrían haber ahorrado ustedes con otro perfil? Bueno, yo quizás, si me permite, negaría la mayor, ¿no? Tenemos un perfil que es idóneo para ser el siguiente gobernador del Banco de España y, por lo tanto, hay que proponerlo. Tenemos que conseguir que los perfiles buenos sean los que lleven adelante las funciones en estas instituciones que son tan importantes, y en concreto el Banco de España en este caso. Y a partir de ahí podemos empezar a discutir o podemos ir repasando una a una cada una de las críticas que estaré encantado, empezando, por supuesto, por la de la independencia. ¿Está usted de acuerdo en que no solo la independencia, que eso no hay por qué dudarlo, sino la apariencia de independencia es fundamental para el prestigio de una institución como el Banco de España? Aquí es una buena pregunta y voy a empezar quizá intentando segregar la respuesta en varios aspectos. Yo creo que tiene que quedar claro también para la audiencia que la independencia del Banco de España ni está en juego ni ha estado en juego en ningún momento. Entre otras cosas porque sería muy delicado que la independencia de una institución tan importante dependa única y exclusivamente de a quién pongas en su cúpula. Y esto yo creo que es un elemento de excesiva simplificación que conlleva primero una interpretación errónea de lo que supone y de cómo se consigue la independencia en una institución como esta, y luego lleva además a tener, diríamos, un sesgo en cuanto a la interpretación hacia adelante de la solidez institucional del Banco de España. Entonces, demos un paso atrás. La independencia del Banco de España está garantizada en nuestro marco regulatorio, en nuestro marco normativo, con una ley que tiene ya 30 años y que ha conseguido garantizar esa independencia, y que en todos los indicadores, todos los rankings donde se comparan estos grados de independencia de los bancos centrales, España esté entre los más altos. Y esto tiene en cuenta elementos como la gobernanza, tiene en cuenta elementos como la transparencia, la rendición de cuentas, la capacidad de autofinanciarse de estas instituciones, es decir, pasa por todas las dimensiones que hay que mirar para ver si en la realidad, en la práctica, de facto, los bancos centrales son independientes. Y el Banco de España lo es. Y el Banco de España lo que necesita a su cabeza, puesto que tiene el marco perfecto para, diríamos, ejercer sus funciones en ese entorno de autonomía, necesita a alguien que sea capaz de ejercer las funciones que tiene y esas competencias que tiene a nivel europeo y a nivel doméstico. ¿No se condena de alguna manera a la institución, al Banco de España, a que en los próximos años, cada vez que emita un informe, un mensaje o lo que sea, que vaya en las tesis del gobierno, la sospecha esté sobre él y que quienes se vean perjudicados por ese mensaje digan, bueno, es una cuestión partidista, que lo desdeñen por una, ¿no? Pero de nuevo, intentemos darle la vuelta a este argumento, y esto es un argumento que también me ha señalado un diputado del Partido Popular esta tarde, o que le escuché también a la señora Gamarra en algún momento. El Banco de España no es un ente fiscalizador del gobierno, el Banco de España no es un contrapoder del gobierno, y en el momento en el cual empezamos por esa premisa, que yo creo que es falsa, luego ya toda la discusión está sesgada y está contaminada por esta premisa. El Banco de España, en su propia ley, tiene escrito que tiene que asesorar al gobierno. Y este asesoramiento, por supuesto que tiene que ser autónomo e independiente. A mí lo que me sirve como ministro de Economía, del análisis que me dé el Banco de España, es que sea autónomo e independiente. Yo no quiero que me replique lo que yo ya tengo dentro del ministerio. Y eso puede estar o no en línea con lo que yo he dicho o lo que yo pienso hacer. Y eso es lo que me será útil. Pero lo que no puedo es empezar diciendo que como no sea algo que fiscalice, que vaya en contra del gobierno, es que no es independiente. Porque en ese momento
esa persona le está metiendo presión política y está intentando socavar la independencia del Banco de España y de sus propios servicios de estudios. Entonces, quiero decir que intentemos también poner en situación cuál es la función del Banco de España y darle todo el margen para que pueda hacerla de la mejor manera. Hoy la portavoz del PNV en la comisión en la que ha comparecido usted ha propuesto una cosa que puede tener su lógica, que es que a futuro se cambien las leyes, los mecanismos para que, si queremos de verdad un Banco de España independiente, gobernado por alguien independiente, no sea elegido por el presidente del gobierno, sino que sea elegido por el Parlamento. ¿Usted qué le parece esto? Bueno, no es que si queremos un Banco de España que sea independiente, el Banco de España es independiente. Si queremos garantizar que no haya ninguna sombra de sospecha de que no pueda volverse, ¿no? Vale, quiero decir que seamos, intentemos ser precisos por lo menos con la situación real de lo que es el Banco de España. Hay, yo creo que mucha heterogeneidad, mucha variedad en cómo se nombran los gobernadores de los distintos bancos centrales. La normativa española es muy parecida a la alemana, por ejemplo. Hay distintas casuísticas. Cuando miramos, hacía yo referencia antes a estos índices que valoran cómo de independientes son los bancos centrales. Cuando se centran en la gobernanza, lo que hacen es mirar, por ejemplo, las causas del cese. Más allá de la forma de nombramiento, cuál es la capacidad que tiene, una vez nombrado un gobernador, el gobierno, ¿no? Para cesarlo, por si está haciendo algo que no le guste o que vaya en su contra o quiera ejercer esa presión política. Y esta es una variable en la cual España, desde luego, diríamos que tiene una de las notas más altas. ¿Por qué? Porque las causas son mínimas y además son objetivas. Estamos entre aquellos países que consiguen un mayor grado de independencia en este ámbito. En cuanto al mandato del gobernador, que exceda los 4 años de mandato o de legislatura, diríamos, son 6 años. Que no sea renovable, en España tampoco es renovable. Quiero decir, cuando vamos una a una mirando estas características, nuestra ley las cumple. ¿Que hay otras fórmulas que también funcionan en otros aspectos y en otros sitios? Pues probablemente, pero esta quiero que quede claro que a nuestro juicio, a mi juicio, desde luego, es una que funciona. ¿Cuál es el mejor o lo mejor del legado que ha dejado Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España? Es difícil quizás resumirlo, ¿no? Yo he intentado hacerlo también durante mi comparecencia en un marco general de agradecimiento a la labor, al esfuerzo y a ese servicio público durante los últimos 6 años que ha tenido Pablo Hernández de Cos al frente del banco, pero yo creo que si tuviera que resumirlo en un punto, quizás sería que le ha dado un salto de calidad al banco y ha elevado la reputación del Banco de España a nivel europeo y a nivel internacional, ¿no? Y ha sido capaz también de influir en esas decisiones tan importantes que se toman en el marco del Banco Central Europeo, en ese Consejo de Gobierno, ¿no? Donde se toma la decisión sobre si suben o bajan los tipos de interés. Pues él ha sido un actor principal aportando valor a esas discusiones y sobre todo aportando valor desde la visión de lo que es la economía española, ¿no? Y esto desde luego es un activo que yo estoy convencido que se va a mantener en este caso con la continuidad en esta tarea de José Luis Escrivá. Ministro, ¿la economía española se puede permitir una nueva prórroga presupuestaria? Mi respuesta rápida sería que sí. Diríamos, la prórroga presupuestaria, como estamos viendo este año, tiene 2 dimensiones claras, ¿no? Yo creo que tiene una dimensión política, de narrativa, que ya la he citado muchas veces. Para mí es importante tener unos presupuestos porque suponen la plasmación de unas prioridades de política económica y tenemos que ser, yo creo que desde un punto de vista político, de actuación de gobierno, es muy importante que ese plan, ese programa se traslade al dinero, ¿no? Se traslade a esas partidas presupuestarias de los distintos ministerios y organismos. Dicho esto, este año estamos viviendo en la práctica en una situación de prórroga presupuestaria donde lo que ha habido que hacer pues es un poco de ingeniería presupuestaria para reasignar partidas que no se necesitan en ministerios que este año no las iban a gastar y que estaba previsto que se gastaran en otros ministerios. Es un elemento práctico que conlleva, diríamos, una dificultad añadida, pero que no impide o que no incapacita que se lleven a cabo esos gastos y esas inversiones, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar estos 2 importantes vectores. ¿Usted honestamente cree que va a haber presupuestos? Bueno, yo espero y creo y confío en que todos tengamos el suficiente grado de responsabilidad como para afrontar, diríamos, con la mano tendida estas negociaciones, que no van a ser fáciles, por supuesto, pero que esperamos que puedan culminar en un resultado positivo. Que la economía alemana esté frenada, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, que la economía alemana, que es el principal motor
de la economía de la zona euro y uno de nuestros principales socios esté frenada, pues por supuesto es, diríamos, un viento de cara para nosotros en este caso. Y esto sí que normalmente cuando comentamos la situación de la economía alemana, a mí me gusta resaltar que incluso en una situación de una economía alemana o de un área euro ligeramente desacelerada o bastante desacelerada según a quien miremos, España está siendo capaz de mantener unos ritmos de crecimiento diferencialmente positivos, incluso no solo los mayores entre las grandes economías, sino incluso a la altura de la media de los grandes países avanzados, ¿no? Yo creo que esto es un elemento importante y a resaltar siempre, ¿no? La buena evolución de la economía, incluso en una situación de incertidumbre internacional y en una situación de desaceleración de nuestros socios. Hoy el presidente ha anunciado nuevos impuestos para los ricos. ¿Qué van a hacer? Bueno, yo creo que el presidente lo que ha venido a señalar es que vamos a seguir avanzando en esa línea de una mayor progresividad de nuestro sistema tributario, de nuestro sistema fiscal, ¿no? Y ahí pues iremos declinando y se irá viendo cómo vamos consiguiendo ese mayor grado de redistribución que tiene que afectar a una de los grandes elementos que también ha señalado como prioridad el presidente, como es el refuerzo de nuestro estado de bienestar, ¿no? Ese punto que no tenemos que olvidar, más allá de seguir creciendo, de ser más productivos, más competitivos, es que no dejemos atrás el componente de igualdad. ¿Esto supone que van a subir el IRPF a los más ricos? Bueno, yo creo que no estamos ahora mismo en el punto de declinar en medidas concretas el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno. Hablando de impuestos, ¿qué va a pasar con el de la banca? Se sabe ya, porque estamos con el impuesto a la banca prorrogado, pero esto termina a final de año. Bueno, aquí permítame que empiece diciendo que podemos estar todos de acuerdo en que la imposición de ese gravamen temporal que se le puso al sector financiero y al sector energético también ha sido un éxito. Un éxito en un doble sentido, pese a las reticencias iniciales, ¿no? Un éxito en cuanto a que ha conseguido recaudar una cantidad sustancial de dinero, en torno a 2/10 de nuestro PIB, unos 3.000 millones, y además esta recaudación que ha ayudado a financiar ese escudo social, ¿no? Ha ayudado a financiar esas medidas que han reducido, que han conseguido frenar el impacto de los precios en los hogares y en las empresas. Además de este impacto positivo, resulta que ha sido compatible con los mejores resultados de la historia de estas empresas, ¿no? Con lo cual yo creo que estaba más que justificada esta, diríamos, imposición en esta situación extraordinaria para ambos sectores, ¿no? Y ahora lo que tenemos es una visión más a medio plazo. Lo que tenemos es una transformación de un elemento que era o que estaba previsto como temporal en un elemento más permanente. Y aquí entran en juego, pues por supuesto, consideraciones adicionales, que es que son las que se están valorando y las que se han valorado. Por ejemplo, objetivos adicionales. En el caso de las energéticas, pues tenemos la necesidad de invertir hacia adelante. Pues esta variable, este elemento, se está teniendo en cuenta en esta consideración de permanencia del impuesto. En el caso de las entidades financieras, pues tenemos que tener en cuenta que la evolución de sus márgenes depende también, por ejemplo, del ciclo de los tipos de interés, es decir, que no todos los años van a ser iguales, ¿no? Para las propias entidades financieras, y esta modulación pues también tiene que considerarse, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? O sea, que se va a modular el impuesto, pero el impuesto se va a quedar. Es que es un compromiso de coalición, un compromiso de gobierno, el mantenimiento, la permanencia de estas dos figuras, y lo haremos, como decía, con una visión que tenga en cuenta este contexto de política económica a medio plazo. Se quejaron muchísimo los bancos, ¿eh? No sé, a mí, ¿qué me va a decir a mí? ¿Lloran mucho los bancos? Bueno, yo creo que hacen su trabajo. Aquí este papel de intentar, por supuesto, reducir los costes y maximizar los ingresos, lo hacen los bancos, pero lo hacen todos los sectores, ¿no? Pero sí que hay dos elementos importantes para mí aquí. Uno es que ellos sean conscientes, y por eso yo lo repito cada vez que puedo, de cuál es la percepción, de cuál es el elemento reputacional que va asociado muchas veces a las narrativas que se imponen. Porque, de hecho, muchas veces les comento a ellos mismos, no puede ser que en la misma conferencia o rueda de prensa que se están anunciando los mejores resultados de la historia, a la siguiente frase ya estemos diciendo que es que no puede ser, o que es impresentable, que no pueden pagar el impuesto como lo están haciendo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de los mensajes que se lanzan para, desde ese punto de responsabilidad también institucional, corporativa, poder avanzar, ¿no? Independientemente de que
a nadie le gusta pagar impuestos y a las entidades financieras pues me imagino que tampoco, pero son conscientes, y aquí por eso yo quiero señalar el para qué, ¿no? De cuál ha sido la contribución de estos impuestos y qué es lo que estamos consiguiendo. ¿Cómo va el plan de crear una nueva autoridad independiente para la defensa de los clientes de los bancos? Pues estuvimos a punto de sacarla el año pasado, pero tuvimos que, diríamos, volver a empezar con la nueva legislatura todo el proceso legislativo, y ya estamos en el paso final. Afortunadamente estamos ahora mismo con la norma en el Congreso, pendiente de ver si hay, diríamos, alguna modificación o no en función de las aportaciones de los distintos grupos, pero llevamos al Congreso la norma tal cual se había acordado ya en el último ciclo legislativo, ¿no? Con lo cual yo espero que no haya grandes modificaciones y que podamos tenerla antes de final de año. Sería mi gran objetivo, porque es una reforma, permíteme decirle, muy esperada por los usuarios. Yo cada vez que hablamos con las asociaciones, hablo mucho con Carlos San Juan, con el que tengo una muy buena relación, y siempre me dice lo mismo. Me dice: ministro, necesitamos que se ponga en marcha la autoridad. Necesitamos que las entidades financieras tengan que cumplir todos estos protocolos voluntarios que han firmado. Necesitamos que la inclusión financiera sea una realidad, y para eso la clave de bóveda es la autoridad. Si hablara, que seguro que habla porque usted es joven, si hablara con cualquiera de menos de 35 años, lo que le diría es: necesitamos que nos den hipotecas. Las bancas, la banca española está dando crédito suficiente a los jóvenes, a las familias, para conseguir una vivienda. Pues es una muy buena pregunta, y aquí la evolución del crédito, quizá dos puntos. Hemos visto desde la crisis financiera que lo que ha habido es lo que llamamos un desapalancamiento, una reducción de deuda enorme por parte de las empresas y los hogares que, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, se sobreendeudaron, ¿no? Y hemos visto todo el proceso totalmente contrario a lo largo de los últimos años, y además diríamos con un desinfle del sector inmobiliario. Y lo que estamos viendo, lo que tenemos que conseguir ahora es que poco a poco sigamos o revirtamos esta tendencia, precisamente dadas las dificultades que estamos teniendo en cuanto a acceso a la vivienda, y particularmente los jóvenes, ¿no? Como bien decía, podemos hablar de la pata del alquiler, pero en concreto en la pata del acceso en compra a vivienda hay un cuello de botella muy concreto para los jóvenes, y es que no son capaces de ahorrar lo suficiente como para dar la entrada, ¿no? Si recordamos, claro, ese 20%, en la época diríamos, del boom de justo antes de la crisis inmobiliaria, las casas, las hipotecas se daban por un 100 o incluso a veces por encima del 100%, ayudándote a financiar la reforma de la casa y a veces hasta el coche con la propia hipoteca. Y a raíz de 2008 se elevaron los requisitos para que los bancos pudieran conceder esas hipotecas. ¿Ha llegado la hora de relajar esos requisitos? Bueno, esto es una de las funciones que también le corresponde, ¿no? al Banco de España, el velar por ese elemento diremos, de prudencia y de estabilidad financiera por parte de las entidades, y no es regulación únicamente española, es regulación europea. Aquí lo que hacemos nosotros es aliviar ese cuello de botella. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues poniendo a disposición de los jóvenes avales públicos que da ICO hasta 2.500 millones, para que aquellos que no han sido capaces de generar ese ahorro porque están en su primer empleo, porque sus sueldos son todavía bajos y no les permiten, ¿no? Tienen, diríamos, ese círculo vicioso en el cual no son capaces de salir, de emanciparse, pues les damos ese salto inicial para que puedan acceder, o por lo menos tengan la posibilidad de comprar. Que luego decidan alquilar o no ya será cuestión de sus preferencias. ¿Tiene datos de cuántos jóvenes han acogido esos avales? Bueno, no tengo datos todavía, de hecho es algo que hemos lanzado justo antes de verano. Yo espero que para final de año ya puedan empezar a llegar los datos de las propias entidades financieras. Ministro, explíquenos por qué un acuerdo con una comunidad para que recaude, gestione, liquide e inspeccione todos sus impuestos no es un concierto económico. De nuevo, voy a dar otro paso atrás. Estoy dando muchos pasos atrás, pero yo creo que la contextualización es importante. Yo recuerdo perfectamente, que no sé si lo recordarán, que supongo que sí, 2017,
y lo llevo a mi terreno, al ámbito económico. Yo trabajaba por entonces en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, llevando los temas de endeudamiento, de deuda pública. Por tanto, teníamos un contacto muy estrecho con inversores, con las agencias de rating, ¿no?, que nos valoran, nos evalúan. Y por aquel entonces, en todas las conversaciones, lo que estaba presente era la situación en Cataluña, que suponía un riesgo grave para nuestra nota, para nuestro grado en las agencias de rating, y por lo tanto un coste a la hora de salir a financiarnos, ¿no?, a vender deuda. Y esto ya no está. Es decir, el proceso que ha habido de reconciliación, o como lo queramos llamar, pero este esfuerzo, esta solución política que se le ha dado a la situación en Cataluña desde el año 2018 ha resuelto ese problema económico que existía entonces, que es, diríamos, el prisma desde el que yo lo veo. Lo que tenemos ahora es una ausencia de preocupación por la situación en Cataluña, y ya no es un vector de preocupación ni para inversores ni para las agencias de rating, ¿no? Eso sí que es como un punto de saque importante, ¿no? Pero estamos en otro paso, estamos en otro punto en el cual toca también la renovación del sistema de financiación, que es uno de los elementos más complicados, ¿no? Políticamente, económicamente, numéricamente, como lo queramos mirar. Y de ahí también, diríamos, lo que se tarda en renovar cada vez que se intenta llegar a un acuerdo, ¿no? Pues en esta renovación, parte de lo que tendremos que empezar a aterrizar es precisamente cuál es el encaje de cada una de las comunidades autónomas, incluida Cataluña. Aquí hay un acuerdo entre RC y el Partido Socialista de Cataluña, donde lo que se explicita es que va a haber una financiación para Cataluña. Aparte del elemento de singularidad, a mí lo que me gusta recoger de la literalidad del acuerdo, que normalmente tiende en algunos analistas o diríamos políticos a centrarse en la otra parte, solidaridad interterritorial. Y ese elemento de solidaridad interterritorial es el que va a garantizar, porque el acuerdo se va a cumplir en su totalidad, que no haya una diferencia entre ciudadanos, dependiendo de la comunidad en la que vivan, en el tipo y en la calidad de los servicios públicos que le va a dar su comunidad autónoma. Recordemos que los servicios que son competencia de las comunidades autónomas son algunos tan importantes como la educación o la sanidad. Todas las comunidades van a poder pedir para ellas lo que se pacte con Cataluña. Bueno, esto es, si habéis escuchado, que entiendo que sí. Sí, le he escuchado a la vicepresidenta Montero. Lo que pasa es que uno piensa, como todas las comunidades autónomas empiezan a pedir para ellas la recaudación, gestión, liquidación de los impuestos, la Hacienda Central, ¿qué va a hacer? Bueno, hay un elemento importante que además lo ha señalado algún analista estas semanas, que yo creo que ahora mismo estamos en condiciones de salvar, que es el elemento también de los datos, ¿no? Es otro aspecto importante cuando la gestión o la recaudación corresponde a dos administraciones distintas, que no haya, diríamos, un corte en cuanto al suministro de datos, de información, y que seamos capaces de hacer una valoración conjunta. Hoy día tenemos las herramientas, las tecnologías suficientes como para que esto no sea un impedimento práctico en este caso, ¿no? Y yo creo que esto es importante señalarlo también, porque lo he leído y lo he escuchado en numerosas tertulias. Y a partir de aquí sí que me gustaría recalcar cuál es mi labor en este caso, ¿no? en todo este puzzle tan complicado. Y volvemos quizá al inicio de la conversación. La labor en este caso mi labor en este caso es intentar que no estemos con la falacia de que el tamaño de la tarta es siempre el mismo. Es decir, que seamos capaces de tener una situación dinámica mejor, cada vez con un tamaño de la tarta a repartir mayor, ¿no? Que seamos capaces de fomentar ese crecimiento de nuestra economía que redunde en unos mayores ingresos y por lo tanto en una mayor capacidad de redistribuir. Ministro, ¿cómo va su relación con el PP? Hoy el señor Olano en su comparecencia allí en el Congreso ha sido muy duro. Ha dicho que ustedes son una banda. Se lo voy a decir muy claramente. Son ustedes una banda, señor Cuerpo. Sí. Una banda, señor Cobb. Una banda peligrosa para el bolsillo de los españoles, una banda peligrosa para la ética pública, una banda peligrosa para las instituciones y su independencia, y una banda peligrosa, en consecuencia, para la democracia en este país. Sí, son ustedes la banda de Sánchez y son ustedes muy peligrosos. No está mal. No. La banda.
Bueno, yo creo que se califican a sí mismos estas declaraciones, ¿no? Ni siquiera no he entrado en su momento a comentarlas y no lo voy a hacer ahora tampoco. Yo creo que los oyentes que nos estén escuchando son capaces ellos mismos, ¿no? de filtrar y de tener una valoración propia sobre este argumentario bien construido y esta alta política que ha propuesto el señor Olano. ¿Conoce a Diego Rubio, el nuevo jefe de gabinete del presidente? Sí, es otro extremeño como yo. ¿Y qué nos puede contar? Pues no tengo nada más que cosas buenas que decir de Diego. Es una persona... Se imagina que empieza aquí a rajar lo más grande. Oye, ahí tendríais titular, ¿no? Sí. No, pues no es el caso. La verdad es que, aparte de ser una excelente persona, que también es importante, yo creo que tiene una cualificación extraordinaria y que además conoce muy bien cómo funciona Moncloa, conoce muy bien también al presidente y estoy convencido de que va a conseguir una de las facetas más difíciles de un jefe de gabinete en este caso, que es mantener la cohesión, ¿no? También entre el conjunto del gabinete, como lo ha hecho Óscar, y nada, le deseo lo mejor. La verdad es que no es un puesto nada fácil. Ojo, que los nacidos en los 80 vamos pidiendo paso, ¿eh? Bueno, y en Extremadura, repito, ¿eh? Sí, dejado claro ya. Ministro, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Nada, un placer a vosotros. Manu Carreño, buenas noches. Aimar Bretos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues fenomenal, fantástico, encantado de estar aquí. Pues mira, contigo una noche más. Me voy a quedar aquí un ratito. Mira, quédate. Y a las 11:30 vamos a hablar de Vinicius. Tendrás que preparar la escaleta, digo yo. Está preparada ya. Hombre previsor. Hace rato, sí. Vinicius, la que ha liado. Sí, la verdad que sí, la que ha liado. No hay que confundir. Anoche ya lo avanzábamos, ¿no? Pero hoy ha cogido mucho vuelo esas declaraciones. Y no hay que confundir la lucha contra el racismo con señalar a un país en el que vives, de incluso dudar de si tiene que estar el Mundial de 2030 celebrándose aquí o no. Se ha equivocado, yo creo que está mal asesorado y comete un error porque no es incompatible una cosa con otra, no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Absolutamente. Ha habido muchas reacciones, entre otras la del alcalde de Madrid, que le ha dicho que tiene que rectificar. Veremos si en las próximas horas o próximas fechas, ahora está concentrado con la selección de Brasil, hay alguna matización a esas palabras o no. Veremos a ver si ocurre algún gesto, sí. Que evidentemente está fuera de lugar. Y también han hablado sobre ese asunto, aunque menos de lo que esperábamos, en la concentración de la selección, en la rueda de prensa ya cuando han viajado a Serbia, tanto el seleccionador Luis de la Fuente como su compañero de equipo Dani Carvajal, capitán de la selección. Así que de eso hablaremos, y también de Rafa Mir, el jugador del Valencia, acusado de esa presunta agresión sexual a una joven de 25 años, que de momento, después de haber declarado ante el juez, ha quedado en libertad con cargos, pero veremos a ver qué da de sí. Luego contamos enseguida los últimos detalles. Y además Isco va a tener que pasar otra vez por el quirófano. El jugador del Betis va a estar 6 o 8 semanas de baja. Venga, ahora te escuchamos, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Una buena chaqueta nos hará falta a primeras horas de la mañana, especialmente en el interior, con mínimas de 10 a 15 grados, pero es que también en puntos costeros dejaremos las mínimas tropicales, bajaremos de los 20. Después nos espera un día soleado, con solo calor en el sur de la península. Y todavía quedan un par de horas de chubascos en la mitad este de Cataluña. Mañana en el Mediterráneo ya muy aislados, solo esperamos chubascos a lo largo de la jornada en el Cantábrico. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Vamos a volver a Estados Unidos porque tenemos nuevos datos acerca del tiroteo en un instituto. Hay 4 muertos, 2 de ellos son alumnos y al parecer no, está ya confirmado, el tirador es un chaval de 14 años, Sara Canals. Sí, Aimar, poco a poco vamos conociendo más detalles. Sabemos que también el tirador que está detenido ya es un alumno de 14 años de ese mismo instituto, de ese condado a unos 70 kilómetros de Atlanta, en el estado de Georgia, y la policía ha comparecido hace unos minutos y ha descrito cómo los agentes han llegado al lugar del tiroteo y cómo este agresor, este adolescente, se ha rendido ante los agentes. Once they encountered the subject immediately surrendered to these officers and he was taken into custody. Este portavoz ha detallado que se le imputará por asesinato y que se le juzgará en calidad de adulto, a pesar de no serlo. La investigación, sin embargo, continúa. Aún se desconoce el motivo del ataque o el tipo de arma con la que ha perpetrado la masacre, y el tiroteo ha sido condenado tanto por la Casa Blanca como por la candidata Kamala Harris, que desde un mitin de campaña ha exigido acabar con esta epidemia. Donald Trump, por su parte, se ha limitado a dar las condolencias a los familiares de las víctimas y a tachar al tirador de un monstruo loco y enfermo. Gracias, Sara. Y otra noticia que acabamos de conocer también: el núcleo duro del PP durante el gobierno de Rajoy, el propio Rajoy, Sánchez Santa María, Cospedal, Zoido, van a declarar en el juicio del caso Kitchen
como testigos. Miguel Ángel Campos, buenas noches. La sección cuarta de la Audiencia Nacional admite que declaren casi la totalidad de testigos propuestos por PSOE y Podemos. Así, tendrán que comparecer ante el tribunal el expresidente Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, clave porque controlaba el CNI, el sucesor de Fernández Díaz en Interior, Juan Ignacio Zoido, Cospedal, su marido, el exministro Arenas y hasta 2 exsecretarios de Estado de Seguridad. Por otra parte, el tribunal desiste de saber cuánto costó realmente la Kitchen. Ha rechazado una petición de la acusación para que Interior cuantifique a cuánto ascendió el operativo de espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que tuviera sobre la Caja B. También ha denegado averiguar quién ingresó dinero periódicamente en la cuenta carcelaria del falso cura que secuestró a la familia Bárcenas cuando la familia del secuestrador era insolvente. El motivo, porque estas pruebas debieron practicarse en fase de instrucción, dice el tribunal, y ahora ya es tarde. El juicio aún no tiene fecha por la saturación de causas que el tribunal tiene entre manos. Por lo tanto, nos vamos a quedar sin saber cuánto nos costó a los españoles la Kitchen, cuánto dinero público se destinó a espiar al extesorero del PP. Ya no es el dinero. Es que durante la comisión de investigación parlamentaria, que esto es una cosa que a mí se quedó fijada, un policía contó que se le dio la orden expresa de dejar de seguir vigilando a lobos solitarios yihadistas para seguir a Bárcenas, para que Bárcenas no pudiera hacer daño al Partido Popular. En fin, Maraña, Garrocho, Morillo, vuestro análisis de los mensajes que ha dejado el ministro Cuerpo, Morillo. Bueno, pues yo creo que la gran pregunta, por lo menos para mí, la que ha dejado sin respuesta es por qué, si una comunidad tiene capacidad de gestión, recaudación, inspección de todos los tributos que se pagan en su territorio, no lo podemos llamar un concierto económico. Y a mí esa respuesta de que es que va a haber una cuota de solidaridad no me convence nada. También en el concierto vasco se supone que hay una especie de cuota de solidaridad sin transparencia que nunca hemos conocido, ¿no? Yo creo que hay mucho que explicar sobre la financiación autonómica, y bien es verdad que no le corresponde al señor Cuerpo dar las explicaciones, sino a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero a mí me siguen quedando muchas dudas, y esto de que todas las comunidades autónomas van a poder tener un modelo similar al que se ha pactado con Esquerra para Cataluña, sinceramente es falso. O sea, no lo entiendo. Aquí no cabe el café para todos. Es que en este sentido es que es insostenible. Si solamente hay 3 comunidades que son aportadoras netas al sistema, solo 3, que son Madrid, Cataluña y Baleares. Solo estas comunidades en el actual sistema aportan a la caja común un poquito más de lo que reciben. Tampoco nos creamos que muchísimo más. En el caso de Cataluña creo que aporta, voy a buscarlo porque no me quiero equivocar, pero 2.000 millones casi, ¿no? Si estas 3 comunidades, si Madrid, por ejemplo, se dedica a gestionar todo lo que recauda en su territorio, con rentas mucho más elevadas que la media del país y con impuestos de sociedades y empresas que son muchísimo más poderosas de las que hay con domicilio fiscal en cualquier otra comunidad autónoma. Si Madrid de repente decidiera acogerse a un cupo, a un concierto, a un acuerdo, a una singularidad como la catalana, ¿qué pasaría, no? Es que si se extiende este sistema, y eso está acreditado por los datos de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Madrid sería la que más se beneficiaría y Andalucía la que más dinero tendría que pedir, porque Andalucía recibe en números absolutos una cuota de solidaridad de 6.000 millones, es decir, pone 20.000 en la caja y recibe 26.000. Bien, es verdad que como somos 8 millones y medio de habitantes, después tenemos una financiación por habitante por debajo de la media, ¿no? No me convence nada. Es que hay tanto por definir en este acuerdo y hay tanto por despejar, que a mí decir vamos a poner más recursos, va a haber más solidaridad y esto no pasa nada, ni esto ataca ni pervierte los cimientos que había hasta ahora pactados, pues no me convence absolutamente nada. Hoy el presidente ha prometido más dinero para todas las comunidades. Les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer
todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Entre otras cosas, porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. Garrocho y Maraña. Quiero empezar hablando primero bien de la exposición que ha hecho Carlos Cuerpo, que yo creo que sin duda es uno de los ministros más solventes del Consejo de Ministros. Y se ha visto, además, ha tenido la elegancia de explicarlo todo sin mencionar a la oposición, cosa que creo que inaugura una manera de hacer política que, si se perseverara en esa línea, creo que sería mucho más eficaz. Y es que ocurre cuando tienes un ministro que sabe de lo que habla y que, incluso haciendo algunas trampas, ahora trataré de señalar alguna, en el fondo lo que está inaugurando es una manera de hacer política que es saludable, y es un político hablando de su ámbito de competencia sin arremeter. Ha sido elegantísimo cuando ha sorteado efectivamente los exabruptos del Partido Popular, que podrían ser replicables en otro escenario, en el Partido Socialista, pero ha hecho exactamente lo que se espera que haga un ministro y lo que resulta absolutamente excepcional que ocurra. Entonces, vaya por delante, digamos, mi aplauso, porque creo que ese es el tono que tiene que exponer un ministro de España. Sí creo que ha hecho algunas trampas, y me voy a referir simplemente a la más intuitiva, que es cuando, y además enlaza con lo que estaba señalando el presidente del gobierno, vamos a dar más dinero a todas las autonomías. Claro, la pregunta es, pero ¿en qué grado se va a dar más dinero y en virtud de qué? La metáfora de la tarta, cuando se dice, no, es que la tarta va a crecer, claro, pero si en ese crecimiento de la tarta el apéndice que le sale a la tarta va para unos y no va para otros, ese crecimiento es verdad que puede que no se lo estés quitando en términos absolutos a unos, pero sí en términos relativos. Y ahí hay una falacia de índole conceptual. Es obvio, independientemente de que luego bajemos a los datos, por cierto, unos datos a los que nadie quiere bajar, y por eso la vicepresidenta no ha querido comparecer, y ha costado y ha tenido que comparecer en el Senado, y se han mostrado tan reticentes a dar todas las explicaciones posibles en el Congreso. Es obvio que os está engañando a Esquerra Republicana de Cataluña, o se está engañando al resto de los españoles. Porque lo que se están manejando son dos relatos que colisionan entre sí. O efectivamente constituye un cupo autónomo, como parece que está alardeando Esquerra Republicana, o se trata de otra cosa, ojo, que también puede ser lesiva. Entonces, digamos, esa decepción con respecto a la solidaridad, que se apela a que esté garantizada. Creo que la cuestión del cupo no es simplemente una cuestión de solidaridad, que por supuesto, sino que tiene que ver con el ejercicio de la titularidad de esa recaudación y de ese reparto posterior. Y otro de los elementos que quiero subrayar, donde creo que ha sido hábil, insisto, que me parece, me ha sorprendido mucho, nunca le había visto sortear tus buenas preguntas con esta pericia. Lo que ha señalado de los presupuestos sí creo que es falaz. Porque no, el criterio de los presupuestos no puede ser puramente económico, de si podemos sobrevivir con unos presupuestos prorrogados sobre otros prorrogados, sino que el artículo 134 de la Constitución subraya que es preceptivo proponer esos presupuestos. Y otra cosa es que luego caigas y se genere una derrota parlamentaria. Pero no se trata de ir trampeando, sino de lo que se trata es de ir concretando el que efectivamente cuentas con un aval parlamentario como para poder seguir gobernando. De modo que, bueno, ya digo que yo creo que si ponemos la lupa a muchos de los elementos se ven las costuras, pero como digo, creo que ha sido hábil. Yo creo que el ministro Cuerpo es uno de los miembros del gobierno con más capacidad didáctica y más capacidad de explicación de las políticas que hace, ¿no? Me ha parecido muy interesante la entrevista, y luego insistiré en un punto en el que además me parece que hay novedad sobre lo que ha dicho, que es respecto al impuesto a la banca y a las energéticas. Bueno, lo digo ya, cuando ha explicado lo de la posible modulación, teniendo en cuenta las inversiones que tienen que hacer las energéticas o la bajada de tipos de interés de la banca, me parece que ahí hay un anuncio, de alguna manera, de que se van a mantener ese impuesto, pero vamos a ver en qué queda esa modulación, ¿no? Creo que eso ha sido interesante. Y la única pregunta en la que, evidentemente, yo creo que se ha escabullido es cuando le has preguntado por en qué se diferencia el acuerdo sobre Cataluña del concierto vasco. Pero es que creo que ya... O el convenio navarro, que nos olvidamos siempre que los navarros tienen su convenio. Efectivamente. Yo creo que en eso hay una decisión obvia, hay una decisión política del gobierno de no entrar
en la polémica en la que en un momento dado entró María Jesús Montero al discutir con RC si se trata de un concierto o no se trata de un concierto. Desde Infolibre intentamos hacer un trabajo que era preguntar a expertos jurídicos, juristas y económicos si es o no es un concierto lo que sabemos hasta el momento, que es lo que está en el acuerdo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el ministro Cuerpo no quiere responder por esto que digo, porque hay una decisión política de no entrar en colisión cuando este acuerdo, para desarrollarlo, habrá que hacerlo en el Congreso el año que viene y veremos en qué queda y en qué se concreta los detalles de ese acuerdo. Pero las respuestas que recabamos yo creo que eran interesantes dos cosas. Desde el punto de vista jurídico es muy claro, es decir, no puede haber un concierto con Cataluña ni con nadie sin pasar por una reforma de la Constitución, porque el concierto vasco y navarro está en la Constitución. Y para que haya otro concierto, en ese sentido, tendría que haber una reforma constitucional, desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista económico o fiscal, una cosa es que se ceda la recaudación del 100% de los impuestos, y otra cosa es que además de la cuota que tienen de lo que se llama cupo, ¿no? el País Vasco y Navarra, que se negocia cada X tiempo, que se supone que es el coste de los servicios estatales que no tiene la autonomía vasca, además hay otro pago, que es a la que sí se ha referido el ministro Cuerpo, ¿no? Que es la cuota de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Es un matiz importante, porque son dos cuotas, dos pagos distintos, y que además es importante también, no es algo que se negocie en la cantidad exclusivamente, sino que es un porcentaje de la recaudación. Yeah. ¿Vale? Yo esto me limito a trasladar lo que responden, digo, los especialistas económicos y fiscales en este asunto. Y otra cosa es en qué quede todo esto, ¿vale? Porque es verdad que el desarrollo de ese acuerdo que está firmado, bueno, es que los matices son muy importantes, y en qué se concrete todo esto en el desarrollo parlamentario también, para empezar, para conseguir los apoyos suficientes o no. Es decir, en esto queda mucho recorrido, y es evidente, y es por lo que digo, creo que el ministro Cuerpo lo ha demostrado esta noche también, porque es donde más claramente se ha escabullido. El gobierno tiene decidido no entrar en colisión ni entrar en polémica sobre este asunto exactamente que le has preguntado. Por cierto, ha sido muy curioso ver cómo Junts intentaba buscar su hueco en la conversación, porque ha quedado absolutamente fuera de juego. Es un factor fundamental. Ha quedado absolutamente fuera de juego, y haciendo gracietas, que si calimocho fiscal y demás. Morillo, cuéntame bien la historia que publicáis en el Correo de Andalucía, la controversia entre los médicos por la posibilidad de que las enfermeras puedan recetar antibióticos. Pues bien, sabes que hay una guía del Ministerio de Sanidad que permite que las enfermeras puedan recetar determinados antibióticos o medicamentos que hasta ahora estaba solamente vetado a que lo hicieran los médicos, ¿no? Son en casos, hay hasta 10 casos que esa guía después la tiene que aplicar la competente, que es la comunidad autónoma. En Andalucía se han habilitado hasta 10 casos. Son casos que tratan de un poco descongestionar la atención primaria, y hay muchísima polémica. Es decir, tampoco tienen que tener una capacidad de diagnóstico de una enfermedad grave. Estamos hablando, por ejemplo, de una infección de orina. Vas a un centro de salud, hablas con tu enfermera, tengo una infección de orina, o tengo una otitis, o tengo una conjuntivitis, y te puede recetar pues un antibiótico, unas gotas antibióticas o una pomada. Los médicos dicen que esto es una auténtica barbaridad, que las enfermeras o enfermeros no son competentes para poder recetar antibióticos y hacer diagnósticos, y que esto incluso llegan a decir que pone en riesgo, pues a lo mejor, que pone en riesgo a los pacientes, ¿no? Y ya está, y esto es lo que estamos contando en el Correo de Andalucía, que me parece que es un tema muy interesante, que me parece además una fórmula que hay que explorar, porque al final los médicos tienen muchísima carga, pero hay que tener mucho cuidado. Y he preguntado mucho, y tengo además un entorno tengo muchas amigas enfermeras, y una que es maravillosa, que a mí es la que me diagnostica, y ella es enfermera de quirófano, no es médico, y tiene un ojo clínico increíble. Pero ella misma dice... Estás diciendo quizás sea un poco impopular. Bueno, lo siento, pero es la realidad. Yo cada vez soy más impopular. Lo que me dice es que es verdad
que no todo el mundo que ejerce la enfermería pues tiene la misma capacidad diagnóstica, pues depende también cómo tú hayas desarrollado tu vida profesional. Si tú has estado en un ambiente determinado, tienes unas cualidades o te has formado más, podrás hacerlo, y habrá otro perfil de profesionales sanitarios de enfermería que no tendrán esa capacidad. Y ya está, yo no tomo partido porque la verdad que me generan dudas, porque claro, lo que pasa que sí creo que hay enfermeras que están perfectamente capacitadas para saber qué te tienes que tomar en caso de una infección de orina, por ejemplo, o para darte unas gotitas para el ojo si tienes una conjuntivitis, que eso también es antibiótico. O sea, es que tú ahora mismo vas a una farmacia y quien tenga niños lo sabe, oye, que el niño tenga un impétigo, dame una crema, el ojo que tiene tal, que tengo una otitis, y no te pueden dar absolutamente nada con buen criterio. Te tienes que ir a un centro de salud donde no hay cita y está colapsado, no puedes coger cita hasta dentro de 15 días. ¿Cómo acaba esto? Porque la gente se va a las urgencias de los hospitales. Esa realidad también tenemos que tenerla sobre la mesa, ¿no? Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El documento de Prospectiva España 2050, elaborado por un equipo dirigido por el nuevo jefe de gabinete del presidente, el joven historiador Diego Rubio, comienza con una frase de Séneca: ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina. Es toda una declaración política, porque en política es muy importante tener un proyecto, un plan de conjunto que presentar a los ciudadanos y que estos puedan comprender y compartir. Eso es precisamente lo que más se ha reprochado el presidente Sánchez, la dificultad para entender cuál es su proyecto político global. En su comparecencia pública de hoy, el presidente se ha esforzado mucho en fijar algunas líneas políticas y se ha mostrado optimista sobre el futuro de España, satisfecho con las proyecciones económicas y dispuesto a acentuar las políticas sociales, especialmente aquellas que aumenten el número de viviendas accesibles a ciudadanos de renta escasa. De lo que no ha dicho nada es del pacto firmado entre socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña, el tema más candente. Solo ha dicho que con su nuevo sistema de financiación autonómica, todas y cada una de las comunidades recibirán más dinero del que reciben ahora. No es precisar mucho, sigue faltando concreción y un plan global que los ciudadanos puedan entender y compartir. El documento 2050 no hablaba de una reforma del sistema autonómico, pero el epílogo se titulaba Redescubrir el optimismo. Punto y 25. Venga, abrimos el larguero, Manu. 6 españoles candidatos al Balón de Oro masculino: Rodri, Nico Williams, Alejandro Grimaldo, Dani Olmo y Lamine Yamal del Barça, más Dani Carvajal del Madrid. Está bien. Buen plantel. Sí. Buen plantel. Tenemos candidatos Dani en Olmo todo, y Lamine, sí. Dani Carvajal, y además Rodri, Nico Williams y Alejandro Grimaldo. Y en la categoría femenina, Aitana Bonmatí, que es la gran favorita, Alexia Putellas. Bueno, han salido esta tarde los candidatos. Entre ellos está Vinicius, del que vamos a hablar esta tarde, y vamos a escuchar, como decía antes, lo que le ha dicho el alcalde. Así que enseguida lo debatimos en el Sanedri. Morillo, ¿estamos de celebración? Sí, aquí tengo al otro lado del cristal a Borja, que dentro de media hora es su cumple, y que es el técnico que siempre está aquí cuando vengo a Radio Sevilla, y que gracias a él estoy sonando ahora mismo. Así que, Borja, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Hora 25. Isabel Morillo, Jesús Maraña, Diego Garrocho, un abrazo muy fuerte, amigos. Un abrazo, buenas noches. Se quedan ya con felicidades, se quedan ya con Manu. Hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos, Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.